No, quería ver si... Bien. Entonces teníamos que... le habíamos hecho una endoscopía alta donde no había signo de sangrado y le hacemos una videocolonoscopía con sedación anestésica a este paciente que preparamos rápidamente, en 3, 4, 5 horas, por una preparación hecha rápida con sonda nasogástrica y eh, con soluciones salinas, podemos hacer una videocolonoscopía con anestesia. Bueno, ¿qué están viendo ahí? El colon. Bueno, y algo más me pueden decir, aparte del colon, ¿qué tiene ese colon? Parece como Como un nódulo, perforado. una mancha de sangre, como un coágulo. Bien, o sea, tiene bocas, que son bocas diverticulares, y tiene coágulos que están metidos dentro de los divertículos. En este caso, ¿están viendo mi mouse? Sí. Sí, sí, se Bien, ve. esta es la luz, esta es la pared del colon, esta es la luz del colon, y esta es una boca diverticular y está llena de coágulos. Y acá hay otro divertículo, y se ve en este momento, estas fotos son reales y son de este paciente, como está sangrando en ese momento el colon sigmoideo diverticular. Bien, entonces tenemos este paciente que se internó anoche, que le hicimos una endoscopía alta, una endoscopía baja, y que vemos que tiene divertículos y que esa patología, esa enfermedad diverticular está sangrando. Entonces tiene una hemorragia digestiva baja por causa de sangrado diverticular. Bien, seguimos con el caso clínico. Opciones de tratamiento endoscópico. ¿Qué harían ustedes? Acá tenemos la posibilidad de hacer una inyección con solución salina, periverticular, podemos hacerle argonplasma, o podemos colocar clips hemostáticos en las bocas diverticulares. Cualquiera, no es para que tengan miedo de contestar, cualquiera de las tres sirve para el sangrado diverticular. Preferimos siempre utilizar dos. No teníamos el argonplasma en ese momento y en este caso usé solución fisiológica con adrenalina y le colocamos dos clips hemostáticos en la boca diverticular de esa última, en este divertículo que estaba sangrando. Bien. Ahí está. Se realiza inyección de adrenalina, 1 en 10.000, y se le colocan dos clips en los orificios diverticulares que pudimos apreciar. ¿Me están escuchando? No los escucho. Sí, doctor. Sí, 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 sí. se escucha. Estamos mirando las fotos. ¿Los clips, qué son, de metal o son de...? Sí, son de metal. Ahora cuando empecemos a hablar de la terapéutica endoscópica, vamos a ampliar un poquito sobre esto. Tengo fotos más adelante para mostrarle. Acá solamente estoy compenetrando en el caso clínico. Bien. Profe, Sí, escucho. ¿qué se espera de la inyección fisiológica y la adrenalina? ¿Cuál sería la relación? No te escuché bien. ¿Qué se espera? ¿Cuál sería la acción de la solución fisiológica y de la adrenalina? Bueno, actúa de dos formas. La solución fisiológica actúa por compresión del tejido, le da una presión alta y comprime los vasos.
Y si le agregamos adrenalina a esa solución fisiológica, va a ser astringente y vasoconstrictora. ¿Está bien? Entonces tienen dos mecanismos de acción, la inyección de suero fisiológico con adrenalina diluida. Siempre lo hacemos así y combinamos, es importante combinar dos métodos y asociamos a esto la colocación de clips. ¿Contesté la pregunta que me hiciste? Sí, sí, gracias. Igual lo vamos a tratar en un ratito cuando veamos un poquito eso. Profe, entonces la adrenalina y el suero fisiológico sería para parar un poco la hemorragia y así facilitar el colocado de los clips. No, las dos cosas son hemostáticas. Los clips son clips de compresión que lo utilizamos mucho en endoscopía, en varios procedimientos, y en este caso lo colocamos en las bocas diverticulares y logramos muchas veces parar la hemorragia, muchas veces, no siempre. Les vuelvo a repetir que la combinación de dos métodos hemostáticos siempre es mejor que uno. En este caso hicimos inyección de solución salina con adrenalina y colocación de clips. Bueno, ¿podemos seguir? Sí, doctor, una pregunta ahí. Si el sangrado es por un cáncer, ¿el procedimiento sería lo mismo? ¿Con adrenalina y los No, pero no, para nada. Pero no nos vayamos de rango. Estamos hablando de un paciente que tiene una hemorragia digestiva baja, que tiene una endoscopía hecha y que tiene diagnóstico de enfermedad diverticular sangrante. Ok. Este es el caso clínico. Después, Sí. cuando veamos y desarrollemos los tratamientos endoscópicos para la hemorragia digestiva, podemos hablar de ese caso. Bien, ¿seguimos con el caso clínico? Sí. 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 Bien, esta es la evolución entonces. 24 horas después de hacer la videocolonoscopía diagnóstica y terapéutica, tenemos un laboratorio de 8,8% de hemoglobina, 26 de hematocrito, 185 plaquetas para un tiempo para un TP de 29. El paciente, internado en unidad de terapia intensiva, presenta 3 nuevas deposiciones de sangre roja rutilante. Ya tiene inestabilidad hemodinámica, tiene una disminución de la diuresis y comienza a tener, por exámenes de laboratorio, una falla renal leve. ¿Repasamos? Así estaba el laboratorio. Así estaba el laboratorio de ingreso. Así tenemos el laboratorio ahora. Sí, Bueno, evidentemente empeoró. lo sigue perdiendo, o sea, baja los Evidentemente, valores. ni los clips, ni la solución salina, ni la adrenalina pudo parar este sangrado. Los escucho, ¿eh? No los tengo enfrente mío, ni los veo. Es muy difícil así, pero bueno, por lo menos para mí. ¿No quiere hacer una intervención quirúrgica en este momento? Y bueno, podría ¿No se ser, hace una angiografía? podría ser también. Claro, eso, porque sigue sangrando, digamos, porque recurre. Es que es así. Todo lo que están diciendo es cierto. Podríamos operar, podríamos hacer una angio, podríamos, tenemos en cuenta que este es un sangrado que es recurrente. ¿Podríamos volver a hacer otra endoscopía? Podríamos volver a hacer otra endoscopía y eso es buenísimo, no es malo. De hecho está descrito y los que la gente de las unidades de sangrado que están con mucho training en esto seguramente hubieran preferido hacer
no fue la decisión tomada, pero seguramente hubieran preferido hacer una nueva colonoscopía. Así que todo lo que dijeron está bueno, y lo vuelvo a repetir, lo podríamos operar, podríamos antes de operar hacer una arteriografía, podríamos repetir la videocolonoscopía, y alguna otra cosa dijimos que no me acuerdo qué fue. Bien. Doctor, ¿acá ya interviene el hemoterapista para perfundir o no? Bueno, yo tengo que volver otra vez a ver. Mirá. Cuando la tercera diapositiva decía tratamiento multidisciplinario, y esto para nosotros es muy importante. Esto activa un protocolo, si no es que estamos, los que hacemos hemorragia digestiva, estamos sentados en un lugar determinado y nos llaman y salimos corriendo con un autito o una... No, pero estamos al teléfono y entonces el hemodinamista, el terapista, el endoscopista, obviamente que toda la gente de sangre y los cirujanos están no solamente dependientes del llamado, sino interrelacionados para opinar qué hacemos con estos pacientes. Bien. Oh, me fui. Bueno, esa es la conducta que se tomó. Cirugía. De todas esas 5 o 6 posibilidades, que todas eran buenas, que dieron ustedes recién, se tomó esta. Se practicó una hemicolectomía izquierda, videolaparoscópica, sin reconstrucción del tránsito intestinal. Se hizo una colostomía plana ilíaca izquierda temporal. Se transfundieron 4 unidades de sangre intraoperatoria. En realidad se tomó esta determinación porque el paciente rápidamente empeoró estando en una sala de terapia intensiva, y el sangrado diverticular es un sangrado que tiene ritmos, y a veces llevar al paciente a una posibilidad de diagnóstico por arteriografía, si el sangrado en ese momento, justo en el momento que se hace el estudio, no es realmente alto, bueno, es difícil de conseguir visualizar y por lo tanto hacer un tratamiento como la embolización. Y el paciente se estaba descompensando y teníamos la posibilidad de determinar cuál era el sitio de sangrado. El sitio de sangrado era el colon sigmoideo. Preferimos hacer una hemicolectomía izquierda. Bueno, escucho críticas y lo que quieran de esto. Sí. ¿No hubo oportunidad de ver el sangrado fuera de la región donde se hizo el clip o la adrenalina? Porque en el momento que se hizo la colonoscopía no se pudo ver en otra área para no llegar al sangrado mayor. Bueno, en las fotos que les mostré, esta foto daba idea que había un divertículo con sangrado activo en el momento que estábamos haciendo el estudio. Y estos coágulos dentro de las bocas diverticulares nos indican que el sangrado estaba en esa región. Por supuesto que cuando uno avanza, nosotros hicimos una colonoscopía total, cuando uno avanza y llega al colon derecho y ve el ciego, el color es verde, es distinto, no vimos restos de sangrado, tampoco en el colon transverso, por eso no siempre es posible, pero en este momento, en este paciente, hicimos
diagnóstico topográfico de sangrado diverticular en colon izquierdo, por lo menos en colon sigmoide. ¿Eso es lo que vos me preguntabas? Sí, sí, sí. Bien. Profe, ¿y se lo visualizaron que- divertículo en otro sector además de ese, por las dudas, para un posible resangrado? Bueno, por eso digo que una cosa es que el paciente sangre, hacer una colonoscopía y no ver más que sangre, y avanzamos con la colonoscopía y llegamos, muchas veces nos pasa, llegamos al ciego y hay sangre en todo el colon. Entonces, diagnóstico topográfico de lugar de sangrado es muy difícil. Entonces, tomar una conducta quirúrgica de una hemicolectomía izquierda a veces no es tan fácil porque podemos tener la duda si va a terminar sirviendo o no. Desde ya que ha pasado más de una vez que se ha hecho una colectomía izquierda por enfermedad diverticular y después ya les voy a contar casos también donde el paciente siguió sangrando. Pero en este caso particular, que vuelvo a repetir, no es inventado, sino que es real, tomamos la determinación de hacer una colectomía izquierda porque habíamos visto el sitio de sangrado y habíamos visto que el paciente tenía enfermedad diverticular severa en esa región del colon y el resto del colon no tenía divertículos. Hola. Si te puedo hacer una pregunta. Sí. La colostomía, ¿la usaron como para fijar el colon? ¿O cuál fue el motivo? Bien. Ustedes saben, te agradezco la pregunta porque, bueno, no es el tema del sangrado, pero sí un tema quirúrgico. Y entonces, cuando a un paciente se le hace una resección de un segmento del colon, llámese hemicolectomía derecha o hemicolectomía izquierda, nosotros podemos en ese momento hacer una anastomosis para devolver el tránsito colónico o podemos abocar esa boca afuera. Y en este paciente se decidió esto para terminar más rápido la cirugía, pero fundamentalmente la hipoperfusión, la hipotensión y la inestabilidad hemodinámica que presentaba en el momento quirúrgico, a mí particularmente me hizo dudar de que una anastomosis pudiera tener buenos resultados. Ustedes saben que una de las premisas, cuando uno une el colon, hace anastomosis colónica, es que tenga buena perfusión de los tejidos. Y en ese momento teníamos un paciente hipotenso, casi con falla renal, y entonces me pareció que podríamos estar solucionando el problema del sangrado y que probablemente 3 o 4 días después podríamos estar con un problema peritoneal por falla, se llama LIX, por falla de la anastomosis. Entonces quisimos jugar seguro y preferimos hacer una ostomía que el paciente llevó después 35 o 40 días y se cerró. Se devolvió el tránsito. Muchas gracias. Entonces, ese concepto es para otro tema, pero está bueno charlarlo, es ¿cuándo vamos a hacer resección y anastomosis en el colon y cuándo vamos a hacer resección y ostomía? Se puede hacer resección, anastomosis y ileostomía de protección, se puede hacer resección, anastomosis, o se puede hacer resección y ostomía. Esto se llama operación de Harman, es decir, saca un sector del colon con el problema diverticular, se lo puede usar también para una oclusión tumoral, y entonces saca el tumor, pero no devuelve la unión intestinal justamente para que no tengamos la posibilidad de una filtración que nos provoque una peritonitis postoperatoria y condenamos al paciente a una infección, que por lo menos este no la tenía. En un paciente de 72 años, anticoagulado, con un montón de diabético, un montón de historias arriba. Entonces, medio que lo operamos así rápido, lo hicimos laparoscópico, o sea que el daño fue menor, pero hicimos una ostomía para proteger
al paciente de una probable complicación por dehiscencia anastomótica. Profe, si el paciente no hubiese estado con esta inestabilidad hemodinámica y nosotros intentábamos hacer la opción de solución fisiológica con adrenalina, o sea, repetimos lo mismo que hicimos en el primer tratamiento, Sí, sería una opción, digamos. sí. Ok. La opción que se manejó en ese momento fue hacerle argonplasma, y la otra opción que yo quería, me acuerdo, era tratar de hacer una arteriografía, pero yo no sé si era, bueno, no tenía a mano la arteriografía en ese momento, y la verdad que el paciente se estaba descompensando y eran las 6, 7 de la tarde, y bueno, muchas ganas de irme sin resolver el problema no tenía, y resolvimos entre todos los que estábamos midiendo a este paciente, operarlo. Me apoyé justamente en esta cirugía en que tenía diagnóstico topográfico de la lesión. Pero claro, tampoco le quise hacer una anastomosis porque no quise más complicaciones para el paciente. Bien, bien. Bien. ¿Cuál fue la evolución de este paciente? Bueno, segundo día postoperatorio en UTI, paciente compensado hemodinámicamente, pasa a sala general. El quinto día de postoperatorio comienza a funcionar su colostomía con catarsis y sin sangrado. Tuvo buena tolerancia a la dieta oral, y al séptimo día de su cirugía, noveno día de internación, se da el alta. Se reanastomosó o se reconstruyó el tránsito 45 días después, sin problemas para el paciente. Bueno, ¿qué resumen me pueden hacer de esto? Obviamente que las formas de presentación pueden ser parecidas, pero son todas distintas. Entonces hay pacientes y pacientes. Hay pacientes a los que se puede reestudiar o reendoscopiar. De hecho, estaba en duda en poner otro caso que tuvimos hace poquito tiempo, donde tuvimos prácticamente 4 veces tratando de solucionar de forma endoscópica un sangrado diverticular. Bueno, finalmente lo logramos, pero el paciente nunca llegó a descompensarse de tal manera que nos apurara la situación. Bien. ¿Se entendió este caso? ¿Repasamos? ¿Preguntas? Se entendió. Sí, profe. Se entendió. Bien. Bueno. A ver. Vamos a definir entonces, bueno, ahora una vez que hablamos del caso clínico, nos metemos de lleno en esto, me interrumpen cuando quieren y me preguntan lo que quieren, y va a ser un poquito más teórico esto, y les voy a pasar a contar un poquito desde el punto de vista práctico qué quiero que se lleven esta tarde de este concepto de hemorragia digestiva baja. Bueno, primero la definición. Ustedes saben que cuál es el ángulo de Treitz. Esta es la primera. Esta es la segunda porción duodenal, donde está la papila de Vater desembocando la vía biliar. Tercera porción duodenal y cuarta. En el ángulo que forma la cuarta porción duodenal con la primera asa intestinal o asa fija, a esto se llama ángulo de Treitz. Esta es la línea anatómica divisoria que nos indica que por debajo del ángulo de Treitz y hasta el ano, todo lo que es sangre es denominado hemorragia digestiva baja. Entonces, les decía cuáles son los objetivos de esta tarde, por lo menos para llevarle a ustedes. La identificación del paciente con una hemorragia digestiva baja. Este paciente que llega a la consulta de esta manera como lo vimos recién, o de una manera un poquito más apurada, pero identificar cuando está sangrando qué es lo que le pasa al paciente.
Por supuesto, conocer la etiología, cuáles son las causas que pueden provocar hemorragia digestiva, cuál es la metodología diagnóstica para hacer diagnóstico y cuál es la conducta terapéutica para que tengan nociones de cuáles son las herramientas. No la van a usar ustedes, sí cuando a lo mejor hagan una especialidad, pero por lo menos desde el punto de vista clínico y general, saber cuáles son las posibilidades terapéuticas que tiene un paciente que está sangrando por debajo del ángulo de Treitz. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la hemorragia digestiva baja? Bueno, aguda, crónica o de origen desconocido. Dentro de las agudas, esto que les decía recién, puede haber leve, moderada o grave. ¿Y cómo lo cuantificamos? Bueno, con todo este examen físico que le hacemos y entonces utilizamos el pulso, la presión arterial y la estabilidad hemodinámica del paciente, pasando por todos los parámetros como control de orina y demás que podemos tener en un paciente ya internado. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad? Bueno, el 20% de todas las hemorragias digestivas son bajas, o sea que de todas las hemorragias digestivas, un poquitito, el 20%, solamente se llevan las hemorragias digestivas bajas. Es más frecuente en varones, es más frecuente después de la octava década de la vida, después de los 80 años, y más del 90%, o sea, la inmensa mayoría, se produce en el colon, no en el intestino delgado, en el colon. Y bueno, como les decía, dentro de la hemorragia digestiva aguda tenemos una leve, una moderada y una grave. Generalmente esta forma moderada, que es un poco la forma de presentación que les quise traer en este caso clínico, se lleva la mayor cantidad de casos. A veces el paciente se presenta directamente a la consulta con una deposición importante de sangre repetida en el transcurso de media hora, 40 minutos, varias veces, y el paciente se descompensa y tenemos un paciente a lo mejor que lo vamos a ver al domicilio chocado o que se choca rápidamente, que ingresa a una institución. Solamente el 9% vemos de ese tipo de hemorragia. La mayor cantidad están dadas por la hemorragia aguda leve y moderada, pero no dejan de ser agudas y entonces son pacientes que requieren internación y tratamiento de la forma como les expliqué hace un ratito. Bueno, y acá están las etiologías de esto. No son muchas, pero saqué del medio todo lo que es patología orificial, o sea, todo es patología anal. No pusimos acá ni hemorroides, ni fístulas, ni úlceras rectales. Para cuantificar realmente cuáles son las patologías más importantes para determinar. Es decir, en un paciente que tenemos enfrente, que está con una hematoquexia, con una rectorragia, una proctorragia, como así le llamamos habitualmente, yo pensaría primero que tiene una enfermedad diverticular o una angiodisplasia. Y después, en las 3 o 4 que faltan, pero no hay muchas más. Entonces, enfermedad diverticular en un porcentaje casi la tercera parte, angiodisplasias, cáncer de colon, como me preguntaron hace un rato, pólipos colónicos, la enfermedad inflamatoria intestinal rara vez hace eso, y la isquemia colónica, varias veces tenemos pacientes con isquemia colónica, pero que además tienen dolor. La enfermedad diverticular y la angiodisplasia sangran, pero no duelen. Un paréntesis quiero hacer porque a veces hay alguna confusión cuando hablamos de enfermedad diverticular. Las complicaciones de los colon diverticulares, de la enfermedad diverticular colónica, son dos importantes. Una es el sangrado y otra es la diverticulitis. Son dos cuadros que no tienen absolutamente nada que ver desde el punto de vista de su forma de presentación, porque la enfermedad diverticular puede producir un sangrado, pero el abdomen está blando, está depresible, está indoloro y el paciente puede llegar a chocar sin ningún tipo de dolor. En cambio, la peritonitis por diverticulitis, o sea, la inflamación del divertículo que provoca una peritonitis, bueno, es un cuadro séptico, es un cuadro donde el paciente tiene fiebre, dolor abdominal, ilio, distensión, una serie de cosas muy distintas.
Las dos son complicaciones de divertículos, pero a veces he visto, cuando charlamos en exámenes o demás, que alguno se puede confundir porque son complicaciones de divertículos. Bien, entonces repasamos. Enfermedad diverticular, angiodisplasia, cáncer de colon, pólipos, enfermedad inflamatoria, colitis isquémica o isquemia colónica. Bueno, ahí tiene entonces un colon con divertículos que no sangran en este momento, y les contaba que es el 40%, o sea, como causa más frecuente es la enfermedad diverticular, 40% de los casos. Después de los 60 años se incrementa la posibilidad de tener divertículos. 2/3 de los casos tienen más de 80. Y hay una incidencia que el 50% de pacientes con 80 años pueden tener enfermedad diverticular y sangrado diverticular. Y bueno, la forma de presentación es una hematoquexia aguda, indolora. Esto es lo que le diferencia. Este abdomen es abdomen blando, depresible, no doloroso. Otra forma de presentación es la angiodisplasia, otra causa es la angiodisplasia o la displasia colónica, se llama ectasia vascular o ectasia colónica. El porcentaje se lleva un 11% de todas las hemorragias digestivas bajas, se ve también en mayores de 60 o 65 años. Esta patología se encuentra más en ciego y en colon ascendente. La característica es que tiene un sangrado intermitente y los pacientes a veces se presentan con una anemia o sangre oculta de materia fecal y a veces se presentan con una hematoquexia. Pero en el interrogatorio muchas veces tenemos antecedentes de pacientes que tienen anemia. Justamente por lo que decía antes, que el sangrado a veces es intermitente. Es difícil de distinguir el sangrado diverticular y son lesiones planas, rojizas, como estas que ustedes ven allí en la foto. Se ven como arañitas, fundamentalmente en el ciego y en el colon ascendente. Otra forma de presentación de hemorragia digestiva baja, menos frecuente, es la colitis isquémica o isquemia colónica. En porcentaje, 5% de las causas de hemorragia digestiva baja. Hay una reducción en el flujo sanguíneo de la arteria mesentérica, que se produce en forma repentina, es temporal, se produce un espasmo del vaso, entonces hay hipoperfusión mesentérica y a veces oclusión arterial. Este paciente tiene dolor. Los pacientes que tienen isquemia tienen dolor abdominal. La diferencia es que el geronte, el paciente más de 70, más 80, está todo muy disminuido el tema del dolor abdominal. Entonces a veces no es tan patognomónico o tan característico, pero a diferencia de otras causas de hemorragia digestiva, esta causa, que es la colitis isquémica o la isquemia colónica, el paciente en el examen físico puede tener dolor abdominal importante. También aparece una hematoquexia y a veces en forma hasta de diarrea, con dolor, pujo y diarrea sanguinolenta. Lo vemos en los pacientes con antecedentes de arteriosclerosis, en postoperatorio de cirugía de aneurismas, en dislipidémicos. Bien. Esta es la forma endoscópica de ver. Son imágenes que asemejan mucho a algunas infecciones que vemos sobre la mucosa colónica por bacterias. Y entonces hay pequeñas úlceras, hay moco, hay sangrado, y hay este moco blanco que con pequeñas úlceras que caracteriza la colitis isquémica. Generalmente, por ejemplo, hacemos una endoscopía y encontramos en una extensión de unos 20, 30 o 40 centímetros, un sector, a lo mejor del colon sigmoideo o del colon descendente, que está con la mucosa con estas características, y a lo mejor el resto del examen colónico
tiene una mucosa normal. Por eso cuando hacemos un informe endoscópico hablamos de la característica de la mucosa, justamente para eso. Determinamos si tiene edema, si no tiene edema, si la mucosa normal en una endoscopía colónica es la que se pueden ver los vasos de la submucosa. Y acá ven que tiene una mucosa edematizada, con fibrina, con úlceras, con resto de sangrado y demás. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, Doc. Sí, vamos. Bien. Otra causa de hemorragia digestiva baja son los pólipos colónicos, no es tan frecuente, pero esto ustedes ven acá, que esto es un pólipo que tiene una consistencia dura, pero la mucosa es friable y entonces el traumatismo del pasaje de materia fecal o del mismo peristaltismo que lleva y trae a esta cabeza que se desplaza, hace que pueda tener sangrado. No es importante, pero suele ocurrir. Cuando encontramos esto, obviamente que hacemos una polipectomía, enlazamos el pólipo, lo cortamos, hacemos una polipectomía y lo mandamos a analizar anatomía patológica. Otra causa que me preguntaban hace un rato es el cáncer de colon. No es frecuente, el 4% de la hemorragia digestiva baja solamente. O sea que, si ustedes me preguntan si el paciente tiene, ese paciente que vimos hace un rato, con esas características, puede tener un cáncer de colon, y es raro. Yo en ese momento digo es raro, porque tiene otra manifestación. El cáncer de colon se manifiesta, sí, con un cambio del ritmo evacuatorio, con una proctorragia, pero nunca con una hemorragia digestiva baja. Es raro que encontremos un paciente que se empieza a descompensar porque está sangrando un cáncer de colon. Por eso es que me hacían una pregunta de si podíamos hacer algo para resolverlo. Probablemente nada, y porque nunca va a alterar la hemodinamia del paciente un sangrado por ni un pólipo, ni una neoplasia, ni un cáncer de colon. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre las causas? Entonces repetimos y estamos acá. Enfermedad diverticular, angiodisplasia, cáncer de colon, pólipos colónicos, enfermedad inflamatoria, no les mostré ninguna foto, pero es muy raro que así ocurra, y colitis isquémica o isquemia colónica. Son las causas etiológicas que encontramos para provocar una hemorragia digestiva baja. Bien. ¿Cómo manejamos el paciente? ¿Cómo nos comportamos con ese paciente? Repito, este tratamiento multidisciplinario en una UTI o una unidad sangrante. El control hemodinámico y las medidas de reanimación. Repaso nuevamente la clasificación dentro de las hemorragias digestivas agudas. Hay leves, hay moderadas y hay graves. Y cuando la hemorragia digestiva es moderada o grave, el paciente entra rápidamente, si sigue perdiendo, en estado de shock. Necesitamos tenerlo en un lugar determinado para poder hacer todas las maniobras de reanimación, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que hicimos hace un rato, el interrogatorio al paciente y familiares, los antecedentes médicos y los medicamentos que tomó el paciente, o sea, levantar una buena historia clínica para saber cuáles son los antecedentes que tiene para poder tener buen manejo del paciente. Bueno, la metodología diagnóstica la estuvimos con una introducción recién en el manejo de este caso clínico. Lo primero que tenemos que hacer es una endoscopía. Y lo primero que tenemos que hacer antes de una colonoscopía es una videoendoscopía alta. ¿Por qué? Porque muchas veces el ritmo rápido y la peristalsis aumentada que provoca en todo el tracto intestinal el sangrado hace que el paciente aparezca con pérdida de sangre casi roja rutilante o parecida y tenga una úlcera duodenal o una gastritis aguda o varices esofágicas sangrando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una veda, hacer una videoesófago-gastroendoscopía alta, sacar del medio la posibilidad de la hemorragia digestiva alta
y rápidamente tenemos al paciente preparado para la videocolonoscopía precoz, como así se llama ahora. Repito, el paciente que ya está internado, podemos prepararlo rápidamente, no hace falta esperar al otro día. Si lo necesitamos, podemos poner una sonda nasogástrica, poner fosfato monosódico y disódico, que se usa habitualmente para la preparación colónica por vía oral. Pasamos por sonda nasogástrica y en 3-4 horas tenemos preparado al paciente para poder hacer un estudio diagnóstico y a veces terapéutico. La arteriografía selectiva es otro de los métodos que podemos tener. La gammagrafía con glóbulos rojos marcados es cuando no podemos determinar exactamente el sitio del sangrado y entonces lo utilizamos en pacientes que a lo mejor vienen con una anemia y no podemos determinar el sitio del sangrado y entonces podemos hacer glóbulos rojos marcados con tecnesio para ver el sitio donde pierde. Pero esto, y la cápsula endoscópica, lo mismo, pero estos son dos metodologías diagnósticas donde el paciente nos da tiempo para estudiar y son generalmente pacientes donde no podemos encontrar la causa del sangrado. Pero son pacientes que tenemos tiempo de estudiarlo. Bien. Bueno, y por último, vamos a charlar brevemente de tratamiento. Tenemos 3 tipos de tratamiento en estos pacientes con hemorragia digestiva baja. Un tratamiento endoscópico, un tratamiento hemodinámico y un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento endoscópico tenemos la posibilidad de hacer inyección de sustancias. Allí ustedes están viendo estos catéteres que se colocan por los canales de trabajo de los colonoscopios. Son catéteres que tienen agujas de inyección por las cuales se pueden inyectar. Acá se ve la foto de un sitio sangrante y la inyección de solución salina, solución fisiológica, adrenalina, alcohol, y estos 2 últimos casi no los usamos, pero los 3 primeros sí, y en el colon usamos mucho adrenalina y solución fisiológica. La solución fisiológica, como hablábamos hace un rato, actúa como taponamiento, es decir, provoca un volumen en el tejido y un edema del tejido que provoca la compresión de venas y arteriolas para cohibir el sangrado. Y si en ese mismo momento estamos inyectando adrenalina, produce directamente una vasoconstricción. Entonces son 2 factores de coagulación local o en el sitio de sangrado que tenemos para utilizar. Bien. Existen también lo que se llaman métodos térmicos. De esta descripción de métodos térmicos que hay de contacto y no, o de no contacto, lo que utilizamos son la electrocoagulación monopolar y bipolar. Casi los 3 últimos, nosotros habitualmente no lo usamos, justamente porque esta forma de calor pegada al tejido produce una escara y después cuando uno retira el elemento, esa escara vuelve a sangrar. Entonces, en endoscopía tenemos actualmente ahora estas formas de métodos de tratamiento térmico, como el argón plasma, coagulación, que van a ver cómo actúa ahora, no requiere el contacto, o sea, que no se adhiere la placa que manda el calor, no se adhiere al tejido y por lo tanto no provoca esa costra que al retirarla produce el resangrado. Tiene una hemostasia eficaz y tiene una penetración dentro del tejido que está limitada. Ustedes ven ahí, en esta foto, cómo actúa sin contactar con el tejido. Este gas argón provoca coagulación de toda la zona. Aquí está la forma como se ve que no contacta directamente con el tejido. Entonces produce como una especie de spray.
Bueno, les hablaba también de los clips hace un rato y me preguntaban, les dije que se los iba a mostrar y acá están. También son elementos que se introducen por canales de trabajo que tiene el endoscopio y entonces tenemos la posibilidad de, con este elemento o esta pinza, liberar, o sea, apretamos y después, una vez que se puede reposicionar, o sea, apretamos y no vemos que se actúa como una pinza, colocamos, apretamos, y si vemos que sigue sangrando, podemos, antes de liberar, volver a recolocar estos ganchos. Cuando está colocado y bien colocado y dejó de sangrar, lo liberamos, y quedan ahí puestos los ganchitos bastante tiempo. Son de acero inoxidable. ¿Los pueden ver en las fotos ahí? ¿Los distinguen? Sí, sí. Sí, se ve. Sí se ve. Ahora hay una nueva modalidad de estos temas de clips que se llama Bosco, que tienen 3 patas y a otros que tienen 4 patas. Además, estos se utilizan para cerrar algunas brechas, por ejemplo, cuando hacemos una polipectomía de pólipos sésiles y nos quedan mucosa, submucosa y algo de muscular abierta, tenemos la posibilidad de colocar 2 o 3 clips de esto y nos deja más tranquilos en cuanto a la posibilidad de no perforación post-polipectomía. Utilizamos mucho y muchas veces hay muchos endoscopistas que después de hacer una polipectomía colocan un clip para estar más tranquilo o más seguro. Y en el sangrado diverticular sirve mucho. Esto es la colocación de banda endoscópica que se usa habitualmente en la ligadura de las varices esofágicas. Se coloca este capuchón de plástico que viene ya con las bandas. Vienen a veces 7 bandas, o 5 bandas, o 3 bandas. Se coloca esta cápsula de plástico y entonces se produce una aspiración y el tejido o la mucosa que uno quiere ligar penetra dentro de esta cápsula por efecto succión que produce el endoscopio y entonces desde arriba liberamos una de estas gomitas y esta la forma como queda apretada. Se usa mucho en varices esofágicas y ahora lo estamos usando en enfermedad diverticular. En divertículo sangrante también nos posicionamos frente al lugar de sangrado, frente a la boca diverticular. No tengo ninguna foto, no hemos hecho muchos procedimientos de eso todavía. Es relativamente nuevo la utilización de la banda en el sangrado diverticular, pero la forma de utilizarla es esa. Bueno, y otro tipo de tratamiento es el tratamiento con hemodinámico. O sea, primero hay que hacer una arteriografía diagnóstica. En este caso, a la izquierda de la pantalla van a ver, esto es la región del colon izquierdo, van a ver una extravasación de sustancia de contraste en la pelvis. Ustedes ven el sacro, el hueso ilíaco acá atrás y la cabeza del fémur. En este lugar, que es colon izquierdo, van a ver extravasación de líquido de contraste en una inyección arterial. Esto es una enfermedad diverticular en colon sigmoideo que está sangrando. En cambio, en el esquema de al lado, es una arteriografía selectiva de la mesentérica superior y encontramos, donde está la flecha, una extravasación o una dilatación de las arterias ahí, o una malformación, y esto corresponde a un sangrado por angiodisplasia. Bien, entonces, estos son métodos diagnósticos, arteriografía diagnóstica, pero esto nos da la posibilidad que en ese mismo procedimiento diagnóstico podemos hacer embolización arterial selectiva de vasos pequeños. Bueno, es un procedimiento que se está usando, pero
El problema es que requiere una magnitud de sangrado alta para que la arteriografía diagnóstica precise el lugar topográfico de la lesión. O sea, lo problemático con esto es encontrar el lugar del sangrado. Tiene que tener un volumen en el momento del estudio de mayor a 5 mililitros por hora para poder identificar topográficamente el sangrado. De todos modos, a veces se logra y con sustancias embolizantes se pueden, cohibir hemorragias tanto por enfermedad angiodisplásica como enfermedad diverticular. ¿Se entendió esto? Sí, profe, una pregunta. Yo no entiendo cómo es la embolización. Si lo puede explicar. Sí, que ustedes saben que acá se puede entrar por una vía periférica, a veces en la región inguinal, ahora lo hacen en el brazo, pero la realidad es que se hace una arteriografía y ustedes saben que ahora los hemodinamistas con la arteriografía hacen muchas cosas, operan aneurismas, se meten en el cerebro, precisamente, particularmente digo, en la parte digestiva, en el territorio, se meten en el territorio de la mesentérica superior, de la mesentérica inferior, entran con un catéter ahí, inyectan sustancia de contraste y si encuentran el lugar de extravasación, tienen que canular con pequeñas guías que ellos tienen, llegar al sitio con un catéter y ahí inoculan sustancias embolizantes. Hay varias que se utilizan, no sé exactamente cómo se llaman ahora, pero hay algunas con carbón activado. Bueno, no tengo claro cómo es el nombre, pero utilizan sustancias embolizantes, pero tiene que ser selectiva en el vaso que está sangrando, porque si no, obviamente que van a provocar un problema mayor. De acuerdo, o sea que es por intraarterial sería. Sí, claro. Los otros eran extraarteriales, tanto clip como adrenalina. Bueno, claro. Las otras estamos utilizando por vía endoscópica la luz del colon. Sí. En cambio, esto es hemodinámico. Por eso digo, tratamiento, si vamos acá otra vez, tratamiento endoscópico, tratamiento hemodinámico y tratamiento finalmente quirúrgico cuando no podemos cohibir la hemorragia. Bien. Por último, entonces, bueno, perdón, ¿Se fue? Les repaso un poco. Bien. Por último, llegamos a la posibilidad de hacer un tratamiento quirúrgico. Y entonces, ¿en base a qué podemos decidir cuál es el tratamiento quirúrgico de elección? Bueno, podemos tener un paciente que está consangrado, que está como este paciente que les presenté, con descompensación hemodinámica a pesar de intentos de tratamientos endoscópicos, o un paciente que tiene resangrado y que hemodinámicamente no está compensado, y podemos determinar una actitud quirúrgica. Si nosotros tenemos diagnóstico topográfico de enfermedad, podemos tomar decisiones si hacer una colectomía derecha o hacer una colectomía izquierda. Lo aclaro esto porque muchas veces el paciente sangra y por un motivo u otro no tenemos diagnóstico topográfico de lugar de sangrado, porque el paciente puede tener antecedentes diverticulares,
y puede estar sangrando de una angiodisplasia. Entonces, el paciente que está sangrando de una angiodisplasia y tiene divertículos, nosotros vamos a hacer una endoscopía o una colonoscopía diagnóstica, vamos a encontrar probablemente mucha cantidad de divertículos en el colon izquierdo, y si seguimos avanzando vamos a encontrar sangre en el colon transverso, y si seguimos avanzando vamos a encontrar sangre en el ciego y en el colon ascendente, y no siempre vamos a ver la imagen esa tan linda que les mostré de angiodisplasia, ¿o sí? Entonces, a veces hacemos colonoscopías diagnósticas y tenemos el colon lleno de sangre y nos quedamos sin posibilidad diagnóstica. Ahora, otras veces podemos ver que el colon derecho, como pasó con este paciente anterior, está sano, que el colon derecho no tiene patología, que el colon derecho no tiene resto de sangrado, que solamente hay divertículo y está sangrando del colon izquierdo, y entonces si tenemos, o que el paciente tiene se ha diagnosticado angiodisplasia porque ya han sangrado en otras oportunidades, y entonces cuando se reitera el sangrado y tenemos diagnóstico topográfico, podemos elegir en la cirugía una colectomía derecha o una colectomía izquierda. No es lo mismo hacerle a un paciente una colectomía total, que solamente sacarle la mitad del colon, por un montón de cosas. Entonces vemos acá en este gráfico que es la colectomía derecha y cómo se hace la anastomosis, es decir, se puede hacer una anastomosis del ilion con el colon transverso, o podemos elegir una colectomía izquierda o una simoidectomía, si tenemos, vuelvo a decirles, la certeza de diagnóstico topográfico de lesión sangrante diverticular, por ejemplo, en el colon descendente o en el colon simoideo. O, lamentablemente, como pasa muchas veces en pacientes que se terminan descompensando y que no tenemos diagnóstico etiológico de sitio de sangrado, donde para poder no arriesgar la vida del paciente tenemos que hacer una colectomía total con una iliorectoanastomosis o con una derivación momentánea para poder anastomosarlo a futuro. Bien, entonces, hemicolectomía derecha, hemicolectomía izquierda o colectomía total son las tres posibilidades quirúrgicas que tenemos si tenemos que tratar el colon en forma quirúrgica. Bueno, escucho preguntas. Profe, tratándose de hemorragias digestivas bajas, los del recto lo dejamos para otra clase, ¿Por qué me preguntas eso? porque está ¿Cuáles son las hemorragias digestivas bajas de causas rectales que te parece que no tratamos hoy? las complicaciones de las varices hemorroidales. Bueno, por eso hace un ratito les dije que yo sacaba del medio en esta cuando hablé de etiología de hemorragia digestiva baja, dije que iba a sacar del medio todo lo que sea patología orificial o patología anal, patología benigna, como las hemorroides, las fisuras y las fístulas. Justamente porque no hacen a la gravedad ni a la complejidad en el diagnóstico ni en la terapéutica. Bueno, está bien, gracias. Es decir, ¿cuáles son las causas que puede haber de sangrado rectal? Puedes tener una úlcera solitaria de recto, nunca va a ser una hemorragia digestiva baja, puede ser una proctorragia. Vos tenés una hemorroide, nunca una hemorroide te va a descompensar, nunca un sangrado hemorroidal te va a descompensar, nunca, o sea, nunca va a ser una causa, puede ser aguda, pero siempre es leve. Entonces una proctorragia y en el examen físico aparece una hemorroide sangrante, una trombosis hemorroidal, una hemorroide sangrante. Pero
por eso justamente aclaré al principio que no iba a incluir dentro de las causas etiológicas de hemorragia digestiva baja a la patología anal benigna, ni maligna, obviamente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Cuéntenme. ¿Ante qué circunstancia, por ejemplo, harías una colectomía total? Bueno, esa es una buena pregunta y hay muchas circunstancias, quizás ahora cada vez menos porque la metodología diagnóstica es, bueno, es mucho más, estamos mucho más preparados con metodología diagnóstica como para no llegar a esa situación, pero cuando un paciente está descompensado y sigue sangrando y no tenemos diagnóstico topográfico, repito, de sitio de sangrado, y le hicimos una arteriografía y no encontramos el sangrado y el paciente se descompensa, tenemos que operarlo. Y una vez que decidimos la cirugía, repito, si no sabemos si está sangrando de la derecha o de la izquierda, la colectomía tiene que ser total. No hay ninguna otra posibilidad, porque si no podemos elegir azarosamente. Repito, hay mucha gente que tiene, muchos pacientes que tienen antecedentes diverticulares, que tienen colonoscopías previas, que sabemos que tienen divertículos, pero que haciendo una colonoscopía encontramos sangrado también en el lado derecho, no encontramos la causa etiológica, no encontramos la lesión angiodisplásica, porque hay mucha sangre, porque hay resto de materia fecal, por un montón de cosas. El paciente horas después se descompensa, o 24 horas después, 8 horas después, o 3 días después, vuelve a resangrar y se descompensa. Hay que tomar una conducta quirúrgica, y yo les pregunto a ustedes en base a qué van a elegir si van a operar el lado derecho o el lado izquierdo. Pregunto, ¿en base a qué elegirían si operar el lado derecho o el lado izquierdo? Los divertículos, en uno de los papeles que leí el otro día, decía que aumenta el porcentaje de sangrado diverticular cuando están a la derecha, por ejemplo, los divertículos de colon derecho, los divertículos de colon ascendente. Aparentemente tienen un índice de sangrado superior a los divertículos del colon sigmoideo, a pesar de que son más frecuentes los del colon izquierdo. Bueno, ¿qué más? Cuéntenme. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, No, profe, saludos a todos, gracias. quedó bastante en claro. Muchísimas gracias. No, bueno, gracias a ustedes por escucharme, espero que les sirva. Hasta luego. Nos vemos, que tengan buenas tardes. Bueno, gracias, Doc. Bueno, por nada. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, Muy bueno. Clase Chao, tan hasta luego. clara. Chao, magistral. gracias, profe. Chao, profe, gracias, muy buena la clase. Bueno, gracias a ustedes. Profe, disculpe, creo que es los tres puntitos arriba de tener grabación, arriba de todo el primer
ahí creo, y ahí debe tener la opción para guardar. Allá arriba. Sí, los 3 puntitos al lado de presentar ahora, los 3 puntitos. Sí. Y el primer tópico creo que es detener grabación. Sí. Y no sé si después aparece guardar o algo por el estilo. Pues nunca usé. Dice directamente que se guardará. Ah, bueno. Eso no me profe. Era para... Hasta luego, muchas gracias.